Vamos a la segunda hora de transmisión y esta vez ya llega el Comercio TV con noticias políticas y lo que ha sucedido pues, en nuestro país y el mundo entero. De Anita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, mi querido Robert? Así es, toda la información generada durante las últimas horas en esta fría capital. Es día viernes, 18 de febrero. Miren ustedes, ya llegó Diario El Comercio, está circulando en todo el país la edición impresa de Diario El Comercio. Aquí en los títulos, el retorno a las aulas, un alivio para 11.000 transportistas. La cancelación vista desde los ojos de un poeta proscrito. Esto pues hablan también de la ley del aborto a Carondelet, los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en su edición de este día viernes. Usted lo puede pedir en su sitio de confianza o su voceador que está en las principales ciudades de nuestro país. Ayer fue una fecha, un momento muy trascendental para las mujeres, para las niñas, porque luego de varias vicisitudes, la Asamblea Nacional logró al fin normar la temporalidad para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación. Sin embargo, ya se anuncian reformas que podrían darse a través de la Corte Constitucional. Ahora la ley pues pasará a manos del Ejecutivo. Le contamos. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo. Luego de un segundo intento, en medio de cabildeos, la Asamblea Nacional logró aprobar la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. No faltó lágrimas en la bancada de UNES, que aglutina el correísmo y que se mostró a favor del aborto. Y hoy los asambleístas teníamos que salir de esta Asamblea Nacional aprobando una ley, que ya era ley. Ya la Corte Constitucional emitió un dictamen, una sentencia, aquí lo que teníamos que era normar. Poder darle a las víctimas de violencia sexual nada menos de lo que merecen realmente, y es un día en el que no sentimos una victoria, pero sabemos que este es un paso importante que hemos dado. Joana Moreira, proponente del informe de mayoría, advirtió que se tuvo que ceder terreno para, con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, se pueda aprobar la ley. Pero ni bien termina de nacer y se piensa en transformarla. Tenemos una ley ya, y de seguro una ley que vamos a presentar una reformatoria, que vamos a seguir insistiendo, incluso ante la Corte Constitucional, para que se nos reconozcan nuestros derechos, nada a medias. Así se estableció que la temporalidad radicará en 12 semanas de gestación para mayores de edad y 18 para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Nosotros esperamos, dado que ha dicho esto el señor presidente, que podría vetar esta ley o que él nos envíe muchos menores tiempos, porque hay una cosa que lo manda la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte manda a que teníamos que regular dos derechos, los de los no nacidos más los derechos de las mujeres. En donde depositan su confianza las organizaciones pro vida, quienes siguieron de cerca lo que ocurría en el Pleno, desde los exteriores de la Asamblea. Ahora es la responsabilidad del presidente Guillermo Lasso, con el veto, de hacer ver quién es él, cómo defiende a la niñez ecuatoriana, cómo defiende a las mujeres. Aprobación que tampoco llenó las expectativas de los partidarios del aborto. Nosotras lo vemos con mucha decepción y mucha indignación, porque esta ley no es una ley justa y reparadora. Nosotras hemos dicho claramente y hemos presentado estándares y hemos presentado evidencia científica de cómo se tiene que construir esta ley para que sea justa y reparadora. El Ejecutivo tiene 30 días para vetar parcial o totalmente la ley, informó Héctor Romero. Y el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, con un voto unánime de 6 integrantes, calificó a trámite 3 solicitudes de juicio político por incumplimiento de funciones contra los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura en un plazo máximo de 3 días. La solicitud de enjuiciamiento político deberá ser remitida al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Política para que aboque conocimiento y sustancie el trámite. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, no descarta proponer compensaciones para las personas que sienten el peso de las reformas tributarias si la economía se mantiene estable. Expertos explican que dichas revisiones deberán ser analizadas.
Desde finales del mes de enero, varios contribuyentes se muestran sorprendidos por el incremento del impuesto a la renta que han visto en sus roles de pago, producto de la ley tributaria. El presidente de la República, Guillermo Lasso, enfatizó que las reformas tributarias aportan con recursos importantes para que su gobierno pueda atender las necesidades de los ciudadanos, pero no descarta cambios en la normativa para beneficiar a los que han sentido el peso tributario. Nosotros no somos necios, no actuamos con mala fe, actuamos con buena fe con los ciudadanos, y si se presenta la circunstancia, no lo dude que mi gobierno tomará decisiones para favorecer a aquellos que hoy sienten un sacrificio muy grande. El abogado tributario Napoleón Santamaría explica que en el marco legal sí podría estar sujeto a cambios, ya que al entrar en vigencia sin ningún análisis por parte de la Asamblea Nacional, este podría tener algunos detalles que pulir. La Asamblea nuevamente le falló al país y no llegó a este perfeccionamiento, a este pulir de las normas jurídicas. Y por lo tanto, sí parecería que en el corto plazo deberíamos buscar una reforma para de alguna manera meter un concepto de progresividad vertical. A lo que añade el exministro de Economía, Mauricio Pozo, que hay que ser cauto con las decisiones y analizarlas de manera técnica sin apresurarse. Pero yo no veo que tengamos un crecimiento muy intenso, probablemente crezcamos alrededor del 3%. Santamaría enfatiza que también hay que tomar en cuenta el porcentaje que representa la recaudación tributaria en el país y su aporte a la misma. La recaudación tributaria es el 80% de los ingresos permanentes del Estado ecuatoriano. Si es que la tendencia es, si no alcista, al menos en que se mantengan en los niveles que hoy día reporta, el Estado tendrá una segunda fuente de ingreso importantísima. Ambos analistas concuerdan que las políticas de inversión que impulsa el gobierno son fundamentales para sostener el crecimiento de las finanzas. Que si nosotros no buscamos esquemas de dinamizar la actividad económica mucho más intensos e importantes, el país no va a poder recuperarse a un ritmo mayor. Informó Mauricio Sánchez. El temporal invernal provocó pues que 2 ríos se desborden allá en el cantón Rumiñahui, en el sector de Sangolquí. Pues el fenómeno provocó la destrucción de un puente y equipos de emergencia ya están en la zona para seguramente lograr socorrer pues a esta emergencia. Le contamos. ¿Es esta la magnitud de la tragedia? Ha pasado una semana y el fuerte temporal invernal azota nuevamente al cantón Rumiñahui. Esta vez el afectado fue el puente en Selva Alegre. Y es que observe bien cómo este está partido en 2 y con un gran hoyo en el centro. Es importante tener cuidado. No es para menos, pues es el resultado del desbordamiento de los ríos San Nicolás y Santa Clara. El fenómeno provocó además inundaciones en varios sectores, como los barrios de Turucucho, Viejo Roble, Rey Leche y Santa Rosa. Aquí los vecinos informaron a través de las redes sociales que algunos domicilios se encontraban llenos de agua, pero además se identificó acumulación de lluvia en Avenida General Enríquez, que fue cerrada. Las autoridades no han dado a conocer si por el momento hay heridos. El municipio de Rumiñahui informó a través de este comunicado que las autoridades se encuentran movilizando sus recursos para atender la emergencia. Lo que más causa preocupación en los vecinos es que estas imágenes vuelven a presenciar en tan poco tiempo. Días en que este mismo río, San Nicolás, se desbordó e incluso arrastró vehículos a su paso. Informó Ismenia Solórzano. Vamos inmediatamente con Priscila Cadena, ella está en este sector de Selva Alegre, allá en el sector de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui. Nos tiene detalles de lo que acabamos de ver. En horas de la mañana se encontró pues a un motociclista que terminó herido y me imagino hay detalles para ampliar si hay temas de desbordamiento en localidades vecinas, en casas, no solamente en el caso de la vía que ya provocó la ruptura y la suspensión, no sabemos por cuánto tiempo más. Priscila, adelante. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Para contarles que hace pocos minutos se declaró la emergencia acá en el cantón Rumiñahui, es decir, que las autoridades
van a centrar los esfuerzos también para rehabilitar las viviendas afectadas, pero también para dar continuidad acá a la vía E35 que se encuentra colapsada por el desbordamiento del río Santa Clara. Recordarles que en horas de la mañana se produjo un accidente, justamente un motociclista cayó acá en esta parte del río, lo que ocasionó también que las entidades de socorro lleguen de emergencia a este punto. Vemos la ambulancia. Lo que nos han comentado, aparentemente la persona que sufrió el accidente ya no tendría signos vitales, pero esta información aún está por confirmarse, ya que a este punto todavía no llega el cuerpo de bomberos, el vocero del cuerpo de bomberos, para darnos a conocer los detalles de lo que se está desarrollando acá en esta jornada. Vemos a Policía Nacional también haciendo la toma de lo que pasó del accidente, agentes del CIAD, también se encuentran ya los organismos de socorro del Cantón Rumiñahui para tratar de resolver las emergencias. Muy buenos días, para que nos cuente por favor los detalles de esta emergencia, pues usted estuvo desde muy temprano también ayudando al rescate de la persona que cayó al río. Nos encontramos con Fausto Hidalgo de la Unidad de Riesgos del municipio de Rumiñahui. Gracias. Bueno, primero nos solidarizamos con las personas que fueron afectadas producto de estos desbordamientos. Desde el día de ayer, 78 alertas recibimos que están siendo atendidas en 10 fichas. De manera inmediata, el señor alcalde dispuso la atención de los equipos de prevención y respuesta. Estamos trabajando con maquinaria en el sector de Turucucho, en el sector de Selva Alegre, en el sector de Santa Rosa. Nuestros equipos permanecieron el día de ayer. Igual tuvimos el colapso de un muro en el albergue de Misión Social. Las personas fueron evacuadas hacia otro albergue, hacia familias acogientes. Tenemos una persona herida producto de la caída de un árbol, pero la persona fue estable, evaluada y ya dada de alta. Y también el tema de la persona que está en la ambulancia del Cuerpo de Bomberos. De esta forma se activó el puesto de mando para trabajar en los ejes de infraestructura, en los ejes también de dotación de agua y asistencia humanitaria. Estuvimos ya trabajando esta semana para la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia está ya y eso nos permitirá canalizar los recursos para poder efectivizar el tema de los de prevención y otras actividades de infraestructura que nos permitan minimizar el impacto de este evento. Vemos que ha llegado también la maquinaria pesada haciendo la remoción de escombros, también producto del desbordamiento de al menos 3 ríos acá en el Cantón Rumiñahui. Pero el tema es, la vía está colapsada, está interrumpido el paso que conecta Selva Alegre con Amaguaña. No sé cuánto tiempo más va a pasar para que la vía pueda rehabilitarse, por favor. Bueno, tenemos al momento cerrada la vía, lo que es el eje del troncal de la Sierra, la E35, desde el sector de la DANEC aproximadamente hasta el redondel de Selva Alegre. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es coordinando con Panavial para que realice las acciones de rehabilitación, de reconstrucción en esta vía y que no vuelva a pasar este tipo de eventos. ¿Cuánto podría demorar, por ejemplo? ¿Cuántos días podría estar cerrada la vía? No les podría dar un balance porque eso depende de la planificación que tenga Panavial, ya que es una vía concesionada. Al momento, las autoridades reunidas en el puesto de mando unificado del Cantón Rumiñahui para atender las emergencias que se han reportado. Así es, estamos desde el día de ayer. El señor alcalde al momento se encuentra ya nuevamente en el puesto de mando, ha convocado al COE cantonal para establecer las líneas de acción que vamos a trabajar: infraestructura, agua y asistencia humanitaria por el momento. Bien, muchísimas gracias a Fausto Hidalgo de la Unidad de Riesgos del Cantón Rumiñahui. Vamos a caminar un poco para este punto para que ustedes puedan observar en imágenes cómo se están realizando acá los trabajos. Se centran los esfuerzos en la remoción de escombros acá en la vía E35, producto del desbordamiento de algunos ríos, pero también se encuentra ya personal del Cuerpo de Bomberos y del CIA tomando el procedimiento legal, por lo que les contaba el accidente en horas de la mañana de un motociclista que al parecer no se percató de las cintas de peligro, que la vía se encontraba colapsada y cayó. Las labores del Cuerpo de Bomberos continúan acá, ya que todavía habían encontrado un casco y posiblemente podría tal vez estar otra persona acá en este punto del río. También siguen llegando las autoridades, siguen llegando los moradores también de este punto, ya que no han podido pues acercarse a sus viviendas por el riesgo de un colapso. Ustedes pueden ver en imágenes que al fondo hay algunas viviendas que están a punto de caer, a punto de colapsar por el desbordamiento y porque la tierra sigue cediendo producto de las fuertes precipitaciones. Reiteramos nada más, el Cantón Rumiñahui se encuentra en emergencia y las autoridades de este cantón se encuentran reunidos en un puesto de mando unificado para atender las emergencias. 78 son las llamadas
de la ciudadanía que alertó emergencias no solo en las vías, sino también en el tema del desbordamiento de los ríos, en el tema de caída de árboles, en el tema de la caída de muros, también como nos habían informado las autoridades. Acá siguen los trabajos, como les mencionaba, de la remoción de escombros, pero también de la búsqueda aparentemente de otra persona que podría estar en el accidente acá que se registró en horas de la mañana. Los esfuerzos se centran en esta vía para también poder rehabilitarla. Al momento se encuentra suspendido el tránsito vehicular en la vía E35 que conecta el sector de Selva Alegre con Amaguaña. Esta es la información, Roberto, que tenemos desde este punto del sector de acá del Valle de los Chillos. Desde Selva Alegre, gracias a Priscila Cadena. Lamentable las informaciones del ciudadano que pues no se percató y al parecer tenía algún acompañante, y la policía, los agentes de criminalística están buscando pues insistentemente, se digo, otro cuerpo más. Y claro, las otras acciones, se declaró el cantón en emergencia, como no podía ser de otra manera. Hay que destacar que los pronósticos son de lluvia para el día de hoy, así que tienen que trabajar arduamente en el sector, en estos sectores, sobre todo que hay cruce de ríos. Ese es el resultado también, ojo, de los taponamientos por bote de basura, ¿no? En fin, ya sabremos qué nos dicen las autoridades. Nosotros seguiremos con esto. Vamos a una pausa, ya venimos. Al regresar, amigos televidentes, desde el 21 de febrero se elimina la semaforización epidemiológica en el país. Los detalles de esta y otras noticias enseguida. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. El COE Nacional resolvió que desde el 21 de febrero se elimina el mecanismo de semaforización epidemiológica una vez que en el país ha disminuido la cifra de contagios por casos COVID-19. Además, se incrementan aforos en sitios de atención al público y en ambientes abiertos. En el país los niveles de contagio por el COVID-19 han disminuido y como parte de la reactivación económica, el COE Nacional resolvió que desde el 21 de febrero se elimina el mecanismo de semaforización epidemiológica y por lo tanto se incrementan los aforos en los sitios de atención al público en un 80% y en ambientes abiertos en un 100%. En competencias nuestras, los eventos masivos como conciertos al 75%, las universidades retornan de manera presencial con el 100% de los aforos con medidas de bioseguridad. En las siguientes actividades esenciales como mercados, entidades financieras, servicios públicos, el aforo será del 80%. Para bares, karaokes, discotecas, centros de tolerancia y similares, los aforos serán del 60% en interiores y 75% en exteriores. Restaurantes, cines, teatros, gimnasios y balnearios operarán con el 80% de aforo en interiores y 100% en exteriores. El 100% de aforo en espacios al aire libre como playas y parques, la eliminación del teletrabajo a los servidores públicos y la eliminación de la toma de temperatura en los establecimientos. Debemos seguir cuidándonos, debemos seguir protegiéndonos con el uso de mascarilla en espacios cerrados y también espacios abiertos en el transporte público también. La presentación del certificado de vacunación con código QR o carnet para el ingreso a actividades no esenciales y transporte. Mantener espacios ventilados y facilitar el distanciamiento social. Con estas disposiciones a puertas del feriado de Carnaval, el presidente del COE Nacional señaló que no habrá restricciones, un pedido del sector turístico. No ha sugerido el COE Nacional ninguna medida restrictiva, al contrario, creo que son las medidas más flexibles que hemos tenido durante toda la pandemia. Y eso porque los datos sanitarios y este buen manejo de pandemia nos ha permitido. Sin embargo, la ministra de Salud reiteró que hay que mantener los cuidados para evitar un contagio. Al momento hay un respiro en el sistema hospitalario y si se mantiene esta tendencia se analizan nuevas medidas. Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. También la vacunación contra el COVID-19 a menores de 3 años podría ser un hecho. La ministra de Salud está a la espera de los estudios del comité asesor. Informó Priscila Cadena. Este fue contarles que el canciller Juan Carlos Holguín anunció que la reapertura total de la frontera terrestre con Perú será desde el 18 de febrero. En los pasos formales de Huaquillas y Macará detalló que se han habilitado puestos de migración y se ha coordinado con las autoridades del vecino país para aplicar los respectivos controles de bioseguridad para el paso de ciudadanos. Son buenas noticias para el país. Seguimos reabriendo nuestras fronteras, seguimos
reactivando nuestras economías. Hemos habilitado ya nuestros puestos de migración, hemos hecho una coordinación conjunta para aplicar todos los protocolos de bioseguridad, el ingreso y el egreso también de ciudadanos, tanto peruanos como ecuatorianos, para poder hacer esta reactivación positiva con todas las precauciones en conjunto. Hemos entrado a trabajar con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en nuestros centros binacionales de atención fronteriza. Están habilitados ya el de Huaquillas y se está habilitando el día de hoy el de Macará. Y al menos 1 millón de ecuatorianos no se ha vacunado contra el COVID-19. La gran mayoría asegura tener miedo a los efectos adversos del antígeno. Las cifras las dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Fueron al menos 27.000 viviendas de distintas ciudades del país, parte de la muestra que el INEC realizó entre octubre y diciembre del 2021. Los estudios reflejaron un aproximado del 19% de personas contagiadas con COVID-19. Cerca de 3.5 millones de personas autodeclaró que se había contagiado de la COVID. Según la institución, estos resultados son parte de un trabajo articulado con la academia y buscan establecer un panorama más claro de la situación epidemiológica del país. 20% de la población con mayores ingresos, el nivel de cobertura del esquema de vacunación ya pasaba del 90%, tenemos que cerca del 37% de los de menores recursos, el 20% de menores recursos en el país, todavía no se había vacunado. Si bien las ciudades principales tienen altos porcentajes de inmunización, las zonas rurales y periféricas aún tienen población no vacunada que aumenta los riesgos sanitarios. Los niveles de cobertura son casi los mismos. No obstante, en la población indígena, hasta diciembre de 2021, cerca de la mitad de la población indígena todavía no se había vacunado. Un dato innovador que reveló el estudio es la cantidad de población denominada antivacuna, que no supera el 1%. Y según el INEC, estos censos continuarán hasta mayo del 2022. Informó Caterina Aguirre. Y durante la agenda de trabajo que cumple el vicepresidente Alfredo Borrero en Washington, Estados Unidos, participó en un conversatorio del Atlantic Council. En su intervención, pues abordó el manejo de la emergencia sanitaria y la ejecución del plan de vacunación en el país, así como también los retos post-pandemia que tiene Ecuador. Tenemos una población alta en cuanto a vacunados. Estamos vacunando ya a niños entre 3 a 5 años, y en meses pasados ya vacunamos a niños por encima de 5 años. ¿Para qué? Para que regresen los niños a la escuela, para que regresen los niños a los parques, para que regresen a verse con los compañeros. Y eso significa que la carga familiar vaya de alguna forma disipándose, porque los niños están en clases, los padres pueden continuar trabajando. Y el exministro del Deporte, Raúl Carrión, acumula su 6ª sentencia, esta vez por el delito de peculado. Él y otra persona más deberán cumplir 12 años de prisión. A 12 años de pena privativa de la libertad fueron sentenciados el exministro del Deporte Raúl Carrión y Rafael Corinto, exdirector de Servicios Institucionales de esa cartera de Estado, por su participación en el delito de peculado en la adquisición de equipos médicos. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dispuso que los sentenciados paguen $45.628 por concepto de daño emergente. Desde la Fiscalía se demostró la materialidad del delito y la responsabilidad de los procesados, pues se trató de un caso de abuso de fondos públicos cometido en beneficio de un tercero, ocasionando perjuicio económico al Estado. Y es que en 2007, cuando Carrión era ministro del Deporte y Lorenzo C., representante de una empresa, suscribieron un contrato cuyo objetivo era la adquisición de equipos médicos por un valor de $138.566. Esto con la colaboración de Rafael Corinto. Carrión habría entonces cometido arbitrariedades para favorecer a esa empresa con contratos cuando no estaba calificada para proveedora. Con esto, el exfuncionario acumula su 6ª
sentencia. Tiene otras 5, una de ellas por tráfico de influencias. Carrión está prófugo desde agosto del 2020, cuando dejó de presentarse ante la autoridad competente. Informó Marilyn Jaramillo. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó la apelación presentada por Pablo Romero, el exsecretario de Inteligencia del gobierno Rafael Correa. Además, por unanimidad, el tribunal ratificó la sentencia de 9 años de cárcel como autor mediático por el secuestro del activista político Fernando Valda, ocurrido en el año 2012. Desde el 21 de febrero de 2020, Pablo Romero fue extraditado desde España y permanece en el Centro de Privación de Libertad del Inca, ubicado en el norte de la ciudad de Quito. Y por el caso del asesinato del presentador Efraín Ruales, un tribunal de garantías penales de Guayaquil resolvió sentenciar a Álvaro Cagua en calidad de autor material del crimen con una pena privativa de libertad de 34 años y 8 meses. Además de $200.000 de reparación integral a la familia de la víctima, de igual manera para Alexis Casquete, mientras que para Carlos Mantilla, alias Choclo, y los otros 3 implicados, se los sentenció a 17 años, 4 meses de cárcel y $100.000 de reparación en calidad de cómplices. Y escuche bien, la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, el ARSA, refuerza campañas en restaurantes, cafeterías y farmacias. El objetivo es facilitar una guía de representantes de establecimientos para que apliquen correctas prácticas de higiene y el respeto a la prescripción médica para bienestar de la ciudadanía. Se trata de iniciativas que buscan apoyar la reactivación del sector productivo del país. Una de ellas, Califícate con ARSA. Es decir, es una evaluación sanitaria de restaurantes y cafeterías con el objetivo de que estos establecimientos apliquen correctas prácticas de higiene y manipulación de alimentos en beneficio de la salud de la ciudadanía. Donde ustedes van a poder observar un sello que es como este. Más que un sello, es una garantía de calidad y de que en ese establecimiento se cumplen con todas las normas sanitarias y que cumplen con un buen manejo de los alimentos. Solo en un día se entregaron 41 calificaciones a restaurantes de la capital, pero la campaña no se impulsa solo en estos centros, sino también en las farmacias, con la iniciativa Farmacia Segura, es decir, controles para evitar la automedicación y respetar la prescripción médica con este objetivo. El consumo de medicamentos es un proceso de confianza entre el médico y el paciente. Y cualquier cambio de medicamentos distintos a los recetados por el médico tratante comprometen realmente la salud. Según las autoridades, este proceso de calificación no tiene ningún costo para estos establecimientos. Eso sí, los dueños de los restaurantes deben ingresar una solicitud. Donde el coordinador zonal de ARSA procede a asignar al técnico correspondiente y procedemos a hacer las capacitaciones y revisiones respectivas. Con estas acciones, ARSA contribuye en el cuidado de la salud de la población, informó Ismenia Solórzano. Con esa carita tan bonita de esta perrita, pues déjeme contarle que lastimosamente dentro de una caja de cartón estaba pues en la basura. Esta caja fue encontrada esa perrita que vimos en imágenes, que presentaba un gran descuido, pero sobre todo graves heridas en sus patitas. Qué bárbaro cómo es el ser humano. Ahora necesita su ayuda para el tratamiento y un hogar que le dé amor, que le brinde cuidado, que le protege, en fin, que todo lo que un ser viviente necesita. Veamos. A esta perrita la encontró Evelyn, una mujer que por coincidencia circulaba por el centro histórico de Quito y vio a la pequeña cachorrita dentro de una caja que estaba en la basura. Y lloraba, aullaba y la gente le quedaba viendo y me acerqué a ver y una señora me dice, no le coja, está podrida. Le digo, no, ¿cómo van a decir eso si está viva? Y no sé, me dolió mucho ver la expresión de la gente. Supo que algo tenía que hacer. No le importó el terrible olor y los trapos sucios entre los que estaba esta cachorrita. Le debía rescatar.
La gente así como con asco, no se deje tocar. Y, bueno, dije, no me importa lo que esté la perrita, yo me la llevo y le voy a servir. Evelyn decidió llamar a una fundación para que le ayudaran. Se contacta con nosotros por nuestras redes sociales, Patitas del Cambio, nos informa de la situación y obviamente actuamos en ese momento. Aún sin tener recursos, nosotros actuamos. Dijimos, a ver, contactemos al veterinario que siempre nos ayuda y veamos qué podemos hacer. Inmediatamente le trasladaron a una veterinaria en donde tras examinarla evidenciaron que se trataba de un caso muy complicado, pues la perrita, que tendría 1 o 2 años, además de tener sus patitas muy lastimadas, presenta una falla hepática, tiene un tumor sangrante en su lomo y pus en sus ojitos, probablemente por tanto llorar. Tiene una condición que se llama paraplegia de tren posterior. Sospechamos que ella nació con esta condición quizás por la gravedad de sus patitas que ya tienen mucho tiempo de esto. Este tratamiento, hospitalización y medicinas tiene un costo elevado, por lo que se necesita reunir aproximadamente $1,000 de no requerir operación. Pero amerita una serie de exámenes, sí necesita una valoración neurológica con un especialista en neurología veterinaria y una serie de exámenes complementarios para llegar al diagnóstico definitivo. Si no es este el caso, necesitarían $1,500 más, que es lo que cuesta la cirugía. En el caso de que ella no pueda realizarse la cirugía, necesita ayuda extra, como un carrito para poderse movilizar. Entonces estamos asumiendo nosotros, obviamente, con nuestro presupuesto limitado, por eso es que acudimos a pedir donaciones, ayuda. Al momento no se conoce quién pudo haber abandonado a este indefenso animalito. Sin embargo, de dar con el responsable podría ser sancionado. Según el Código Orgánico Integral Penal, la persona que abandone a un animal de compañía será sancionada con trabajo comunitario de 20 a 50 horas, mientras que de comprobarse que hubo maltrato, el responsable será sancionado con trabajo comunitario de 50 a 100 horas. Este es un caso que nos ha tocado demasiado. Porque no habíamos visto tanta maldad en un animalito. Un animalito solo nos muestra cariño y afecto. Ellos no conocen maldad. Afortunadamente hay personas que, como Evelyn, están dispuestas a ayudar. Si usted es una de ellas y quiere colaborar con una silla de ruedas, alimento, tratamientos médicos o contribución económica, puede contactarse con la Fundación Patitas del Cambio al teléfono 0999-762-811 o puede localizarles en sus redes sociales Patitas del Cambio. Toda ayuda es bien recibida. Informó Sara Naranjo. Qué bárbaro es el ser humano, ¿no? Sí. Desechamos como que fuera cualquier cosa, no ayudamos, le botamos. Y ahí... No está en la capacidad de poder cuidar un perrito, pues no lo tenga. Permita que otra familia lo haga. O regale a alguien que sí quiera tener una mascotita. Si le damos ese trato a un animalito, no me imagino cómo puedes tratar a su semejante. ¿Cómo será? A sus hijos. Necesitamos ayuda. Yo sé que hay almas generosas, yo sé que todos podemos, de hecho nosotros colaboramos cada vez que podemos con casos como estos. Dinero se necesita porque hay que hacer exámenes, hay que hacer un tratamiento, posiblemente una operación, pero más que nada la fabricación de una pequeña silla que le ayude a que pueda moverse mejor, porque como vemos arrastra las patitas de atrás. Entonces ahí abocamos a la sociedad, a ustedes, vecinos queridos, amigos queridos, echemos una mano. Ahí está en pantalla el número telefónico al cual usted puede ayudar y no solamente ser solidarios. Recordemos que, como bien dices tú, Dianita, y bien decía en el reportaje, ellos nos dan solo amor, no tienes idea del amor que nos dan. Sí, y dependen de nosotros. En su gran mayoría. Claro que sí, así que hacemos ese llamado solidario a fundaciones, a algún veterinario que quiera prestar también su servicio de manera gratuita o alguien que quiera donar pues el dinero necesario para hacer los exámenes y esa silla esa silla de ruedas que necesita esta mascotita. Así que contamos con ustedes y sabemos que la segunda parte de este reportaje va a ser con buenas noticias. Yo estoy seguro que sí. Vamos para un corte, ya venimos. Al regresar, agentes de la DINAPEN detuvieron a sacerdote por presunto delito de violación. Los detalles enseguida.